Y yo doy la más cordial y bienvenida a este coloquio sobre filosofía mexicana del siglo XX, la invención del mexicano. Les platico un poco, ¿no?, de dónde surge este coloquio. La Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México organizó un curso que yo tuve el gusto de coordinar y de impartir un curso sobre filosofía mexicana. El curso ya terminó, fueron 10 sesiones, pero hubo muchísimas preguntas, muchísimos temas que se quedaron en el tintero, y la idea de este coloquio es de que los asistentes a este curso, más otros invitados, expongamos algunos de los temas de los autores que nos causaron mayor ruido, que los compartamos y que podamos hacer una discusión. Yo les agradezco a nuestros ponentes, a todos los que nos están siguiendo por aquí vía Zoom, a través de Facebook Live. Mi nombre es José Manuel Cuellar Moreno, yo soy maestro en filosofía, y en esta primera mesa vamos a tener a 3 ponentes. Cada quien va a tener un tiempo de exposición de alrededor de 20 minutos, y al final va a haber un tiempo para la discusión, para que quien quiera nos formule sus preguntas, sus comentarios, ya sea activando el micrófono, ya sea a través del chat, ya sea a través de los comentarios de Facebook. Al final los vamos a leer, de modo que no duden en poner sus preguntas. Les voy a pedir de favor que mantengan desactivado su micrófono mientras exponen nuestros ponentes, y si están de acuerdo, comenzaremos esta mesa e inauguraremos este coloquio con Daniel Antonio Hernández Velázquez. Él nos acompañó a lo largo del curso. Él es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras y actualmente es tesista y ayudante de investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas. Entre sus intereses están la filosofía política, la filosofía mexicana y la filosofía latinoamericana. Él nos va a presentar una ponencia que se titula El análisis preontológico de la comunidad en México, de Jorge Portilla. Muchísimas gracias, Daniel. Te cedo la palabra. Gracias, José. Muchas gracias por el espacio y bueno, pues comienzo. Em, Voy a seguir el mismo hilo conductor que Jorge Portilla sigue en su texto que se llama Comunidad, Grandeza y Miseria del Mexicano. Este es un capítulo de su libro La Fenomenología del Relajo. Es un texto muy particular porque es muy esclarecedor. Bueno, comienzo. Pueden destacarse 3 momentos. Un primer momento donde Jorge Portilla explica sus conceptos, un segundo momento donde analiza las insuficiencias de la comunidad en México respecto a tal elaboración conceptual, y finalmente un tercer momento donde el autor reconoce, en virtud de lo inacabado de esa misma comunidad, las ventajas que ello permite. El primer paso es la claridad conceptual. Jorge Portilla no pretende dar, en sus propias palabras, cito, imagen acabada de nuestra realidad, sino tan solo un esbozo que puede darnos lo que él llama frutos insospechados. Jorge Portilla llama a su análisis un esfuerzo de autognosis, que es, como él considera, el sentido de todo filosofar auténtico desde Sócrates hasta nuestros días. Portilla parte de asumir el desplazamiento del punto de vista que percibe en su tiempo, a saber, el desplazamiento desde el punto de vista del individuo hasta el punto de vista de la comunidad. Es un cambio específicamente en el punto de partida. Puede notarse que Jorge Portilla está partiendo del entramado conceptual de su tiempo, del tú absoluto de Gabriel Marcel, del ser uno con otros de Martin Heidegger, de la mirada ajena de Jean-Paul Sartre, pero piensa de igual modo en la intersubjetividad trascendental de Edmund Husserl. Es la atmósfera intelectual de su tiempo y es la filosofía que se está leyendo en México en ese entonces. Concretamente, el análisis se centra desde el concepto de comunidad, para poder pensar así algunas formas de comunidad en México que nos permiten ver, cito a Portilla, ciertos rasgos del carácter nacional y de algunas integrantes esenciales del mexicano. Comunidad no es entendida en un sentido sociológico, como una comunidad donde el individuo se encuentra siempre ya. Nos dice Portilla, no se trata de una voluntad no eventual y no suscitada por consideraciones de cálculo reflexivo. Esa es una idea de comunidad cercana a la nación o a la familia,
y esto no es exactamente lo que busca Portilla. Tampoco le satisface el acercamiento desde las sociedades mercantiles, donde se presupone al individuo realizando intercambios contractuales gracias a una libre decisión, con una libre asociación, con un libre pensamiento, etc. Tales conceptos de comunidad, el uno estructural y el uno procesual, son estrictamente formales, mientras que el propósito de Portilla es material y concreto, como él mismo lo define. En sus palabras, persigue determinar en la medida de lo posible la estructura específica de la comunidad mexicana y poner de manifiesto esta estructura como fundamento de manifestaciones más superficiales y visibles que son patrimonio muy peculiar de nuestro estilo de vida. El punto de partida para Jorge Portilla debe convenir a tal fin, y el único lugar que permite un acercamiento material y concreto a este problema es partir de una noción ya implícita en el habla cotidiana, corriente, o como nos dice Jorge Portilla, partir de un concepto preontológico, partir del concepto de comunidad tal como está manifestado en el habla y en la vida cotidiana. Así pues, Jorge Portilla considera que el concepto de comunidad cotidiano es el de una comunidad pensada como persona. Abro cita de él, como un ente que tiene por lo menos uno de los rasgos fundamentales de la persona, a saber, ser centro, responsable ideal de imputación de actos. Portilla recoge el lenguaje, por ejemplo, de la política de Estados Unidos, donde se toma a Estados Unidos como un ente, como una persona total, en términos de Scheller, con ciertos actos y propósitos. También en Francia, por otro lado, se habla de su historia como el destino de una familia. Se habla, por otro lado, de la situación financiera de una sociedad anónima. En este marco del sentido común se mueven también las representaciones del tío Sam, el oso ruso y algunas otras. Consideremos que Portilla está escribiendo esto en el contexto de la Guerra Fría, donde se enfrenta tío Sam y oso ruso como imaginarios colectivos. En fin, en todos estos casos, el concepto preontológico de comunidad es el de una persona, total o colectiva. Y es desde este concepto cotidiano que Portilla pretende derivar una serie de consideraciones filosóficas sobre la comunidad en México. Y aquí comienza el segundo momento del análisis. En efecto, Jorge Portilla estaba convencido de que este problema es algo que solo se podía hacer desde México, y que era imposible hacerlo desde fuera. Lección que atribuye a Edmundo O'Gorman, quien llama a esta pretensión un movimiento de mala fe. No podemos, entonces, situarnos fuera de nuestra propia comunidad nacional, como tampoco podemos hacerlo de nuestra comunidad familiar. Existimos ya en una comunidad, integrados en una forma o figura, y aquí concurrimos con otros. Desde el punto de vista externo, solo se puede decir, cito a Portilla, que somos responsables con todos nuestros compatriotas pasados y presentes de lo que México es y será. Cierro cita. Lo cual incluye también lo que México será ante la mirada extranjera. Comienza, pues, el apunte de algunos rasgos de la comunidad con lo que Jorge Portilla llama nuestra inseguridad en auténticos valores, lo cual se refleja en el hecho de que nos creemos las imágenes que nos imponen, la del charro disoluto, la del indio triste, situándonos en las imágenes de aquel entonces. Tales representaciones para Portilla son falsas y deformes, elaboradas desde la superficialidad de un pintor o también nos dice desde las retinas turísticas de algún director cinematográfico. Estas imágenes son pura imaginería, desde la mirada extranjera. Portilla lo llamará la imagen vulgar de nuestro ser para otros, que nos reduce a mero objeto de contemplación. Pero así como José Clemente Orozco había pintado la historia universal y nuestra vida desde la perspectiva de un mexicano, Jorge Portilla pretende pensar la comunidad en México, desde nuestros propios ojos. Se ha dicho, pues, que en la vida diaria opera una vivencia o concepción de la comunidad como horizonte articulador de actos o de comprensión de estos. Tratándose, por ejemplo, del voto, punto de partida que nos resulta hoy pertinente, Jorge Portilla dirá que es una acción interpretada desde un horizonte, en sus propios términos, de una comunidad nacional matizada políticamente. Es decir, una comunidad de la cual cada quien es una personalización efímera,
situada en ese horizonte común, interpretativo y articulatorio, que es la nación mexicana en su vida política. Este horizonte es trascendente a estas personificaciones efímeras. Se trata de una trascendencia común, es un horizonte de sentido que nos ayuda a entender nuestro lugar, nuestra presencia en él y los actos que ahí realizamos. Jorge Portilla dirá, cito textualmente, vivimos siempre inmersos en una multiplicidad de horizontes comunitarios que se entrecruzan y confunden y que permanecen potenciales o actuales, según que nuestra acción los revele o los suprima. Vivimos, pues, en una comunidad nacional, con matices políticos, estéticos, filosóficos, etc. Una comunidad profesional, un gremio de clase, una familia. Más aún, vivimos también dentro del horizonte de la comunidad humana. Cada una de estas comunidades es fundamento, según el caso, de nacionalismos, de vínculos afectivos, de solidaridad de clase, según sea el caso. Y aún Jorge Portilla plantea lo que podría ser comunidad cósmica, que sería fundamento, según nuestro autor, de toda clase de panteísmos. Estos horizontes comunes, con los muros de contención de la acción humana, nos devuelven, dirá Jorge Portilla, un eco portador de sentido. En el caso de la comunidad nacional, el voto, la acción de votar, debería en principio tener un eco en una vida política sólida, en una democracia, según la forma que adopte, en un rumbo o proyecto político de nación claros, pero en cambio, nos dice Portilla, resulta nuestra acción, cito, en una vida política débil, ampulosa, ambigua y demagógica. Cierro cita. Es un juego de adivinanza donde no habrá certeza. Tras el acto de votar, el horizonte común de la vida política no nos devuelve el eco esperado. Por el contrario, sentimos su rechazo. Nos sentimos, dirá Jorge Portilla, como un explorador sin brújula. Nuestra comunidad nacional no nos acoge y nos sentimos perdidos. En nuestro país, entonces, pareciera que estas estructuras de trascendencia, estos horizontes de comunidad, se hallan desarticulados. Determinan de manera muy débil o muy lateralmente nuestra vida y nuestra acción. Esto es, para Jorge Portilla, el hecho que mejor define nuestro carácter nacional. Esto explicaría, entonces, actos tan cotidianos como la mordida. Según Portilla, tal acto solo es posible en virtud de que el funcionario no actúa como representante de esa trascendencia de comunidad, que es el Estado, sino como representante de sus intereses personales. Su horizonte comunitario, en este caso, el que debería ser su horizonte comunitario estatal, queda de lado ante sus intereses particulares. No es un individuo al que le importe la trascendencia comunitaria, objetiva, sino solo la individual, subjetiva. El regateo, como otro ejemplo, refleja que el mercado como regulador de precios es un horizonte inexistente para el mercado, pues comprador y vendedor se tantean en sus posibilidades y necesidades individuales y llegan a un precio efímero, un precio circunstancial, lo cual es un punto igualmente efímero. O bien, dirá Jorge Portilla, la casa chica, que muestra la incapacidad de vivir la comunidad familiar. Tal fracaso se traduce en la búsqueda de una relación interindividual fuera del hogar. Jorge Portilla está plenamente consciente de que tales hechos, sin duda, suceden en todo el mundo, pero a él le importa el peso, el alcance y la importancia que tienen en la vida del mexicano. De ahí que manifieste su acuerdo con el texto de Emilio Uranga, Ensayo de una antología del mexicano, donde, como recordaremos, el autor en cuestión había tratado el tema del sentimiento de fragilidad, la inactividad, la introversión, la ensoñación y el sentimentalismo que invaden al mexicano. Jorge Portilla agregará a ello, cito, pareciera que el mexicano no viviera de ser, no viviera el ser, y muy especialmente su propio ser, dotado de una consistencia substancial, sino afectado por la fragilidad de lo accidental. Cierro cita. La fragilidad permite ser afectado por la nada, que conlleva un modo de ser accidental. Es, según Jorge Portilla, la piedra angular de la ontología mexicana. De modo que en el ser mismo de la conciencia nacional, en nuestra estructura categorial de sujeto trascendental,
encontramos un hueco, una falta de sustancia. De ahí que cualquier cosa que se construya sobre ello será inevitablemente frágil y accidental. Pero, y con esto entramos al tercer punto del análisis, este mismo rasgo de fragilidad y accidentalidad hace al mexicano, dirá Jorge Portilla, un existencialista de nacimiento. Se ha hablado, pues, de la influencia de Heidegger en Jorge Portilla. Aquí se hace evidente, en parte por la concepción heideggeriana del tiempo, como el horizonte de la concepción de la comprensión del ser, donde el ser va siendo, el lugar donde nuestra realidad tiene su punto de reposo. Portilla asumirá la concepción heideggeriana de nuestra existencia, según la cual la vida humana es este arrojarse hacia el futuro, esta proyección creadora de posibilidades que se lanza como un esbozo que se traza en el no ser. Esto hace de la fragilidad un rasgo peculiar de toda vida humana. Toda existencia implicaría una cierta accidentalidad o insubstancialidad, pero para Jorge Portilla esto es aún más evidente en la fragilidad y la zozobra del mexicano. Esta proyección hacia el futuro, que no es una preconcepción que después habría de adquirir realidad, sino es un proyectar activo, no contemplativo, se da solo en comunidad. Nuestra acción creadora necesita ser apoyada o rechazada. Necesita sentir la presencia de un estímulo o un obstáculo que se impone por los otros, en su acepción heideggeriana. En el caso mexicano, el ser se vuelve frágil al no contar con ese punto de apoyo, al no encontrar ese eco o resistencia suficiente. De ahí que nuestra actividad devenga en desgana o en postergación. Pues, en efecto, si nuestra actividad no acoge nuestra acción, la aplazamos, y solo hasta que se vuelve necesaria la realizamos, pero con un carácter de improvisación. El cinismo, otro rasgo del mexicano, lo define Jorge Portilla como una defensa o una autoafirmación para olvidar este vacío e incertidumbre. Nuestras relaciones individuales, al margen o a costa de los intereses individuales, se vuelven un refugio, pues solo en estos pequeños círculos se encuentra una certidumbre mínima que las vuelve preferibles. La acción fallida, sin eco de nuestro horizonte común, explica la introversión, pues la acción habita solo en la imaginación. Nuestros relatos toman ese contenido, y así nacen los relatos sobre grandes obras frustradas por el mundo exterior o por colaboradores ineptos. De ahí también la frase tan típica: ya sabemos que en México no se puede hacer nada. De ahí también que afloren las camarillas políticas, con maquinaciones misteriosas que solo salen a la luz pública de vez en cuando. Jorge Portilla va a definir la sociedad mexicana como una sociedad, en sus propios términos, en estado de subintegración, con una atmósfera asfixiante para quien se ha de formar dentro de ella, pero un campo abierto para la acción de quienes ya están formados. Es decir, concretamente, un paraíso para el hombre de empresa que termina siendo hombre de rampiña. El horizonte común, la comunidad propiamente dicha, que debería darnos certidumbre, que deberíamos sentir su presencia, se vuelve más bien lejano. No nos ayuda a interpretar nuestro mundo, ni las acciones que en él hacemos. Muy por el contrario, nos inhibe de la acción misma. Este individuo se vuelve incapaz de fundar su ser en un entramado de relaciones humanas y se siente, por ende, solo y expuesto en la intemperie cósmica. El sentimiento de inseguridad es inevitable, y de ahí que el mexicano se vuelva hacia el paisaje, la pintura, en el cine y en la novela. Pero esta desarticulación de la comunidad también se manifiesta, nos dice Jorge Portilla, en la imposibilidad de formar partidos con un programa adepto a una concepción de mundo y no acorde a los intereses de una asociación racional con fines concretos. Se dan en su lugar cambios políticos volcánicos, efímeros, donde cada grupo traza el fin que mejor se adecúe a su conveniencia. Así, la comunidad en México no cumple con ser este horizonte y esta persona, no cumple con su faceta objetiva ni subjetiva, pero tampoco lo cumple en un tercer término, en un sentido de coexistencia, no solo de ser ahí, sino de ser uno con otros constituyentes de ser mi existencia,
no opuestos, mi mundo como un comundo. Esto se entiende desde una perspectiva heideggeriana. Había dicho ya Heidegger que se puede estar en la multitud y sin embargo estar solo. Puedo estar en contigüidad y ello no significa comundo. Puedo también, dirá Portilla, Portilla intentará conciliar esto con la objeción sartreana, según la cual esa experiencia de nosotros se da solo en la psicología individual. Portilla tratará de hacer una síntesis de la perspectiva heideggeriana y de la objeción sartreana. Concebirá la relación que unifica a los individuos constituyentes de un nosotros en una relación mediada por los acontecimientos exteriores o cosas que indican una trascendencia común. Para Portilla, cito textualmente, la experiencia del yo nos arroja en una comunidad abstracta y vacía cuyos testigos son las cosas que señalan hacia ella. Cierro cita. En México, esta experiencia es más bien un entrecruzamiento objetivo y puramente material de soledades, como lo describe el autor. Es más bien una comunidad opaca y muerta, lateral, donde cada hombre que acompaña a otro se ve reducido a una abstracción sin rostro, a uno cualquiera. La relación que los une es una mera contigüidad anónima y ciega. Portilla entonces retoma a Sartre y deduce de esa relación lateral mediata que de esa relación lateral mediata no se obtiene más que la nada del hombre. El nosotros solo es una alusión, más ausente que presente. La comunidad no se da sino cuando se está en presencia de nosotros, entendida como un tú y yo, en relación inmediata, sin interposición ni de conceptos ni de imagen. Y es aquí donde el mexicano busca una relación viva y auténtica, sustituyendo la que le está negada, en la dimensión meramente sectaria de la existencia. Así, en la vida pública de México, la acción política no es la proyección en común de acciones comunes, sino el arrojo de un individuo que asume la responsabilidad de tales acciones. Nuestra historia es la de unas cuantas individualidades que emergen de vez en cuando. Es, cito directamente a Portilla, la historia de la acción de los caudillos y de sus seguidores personales. Cierro cita. En México no existen los programas, sino las personas. Pero, pese a todo, el caudillismo en México responde de su acción. En México, a diferencia de Europa, el caudillismo es adhesión a un hombre y no a un mito. No se trata de la sangre, la fuerza mítica o la historia. Lo que cuenta en México es la adhesión personal, libre, la amistad en todas sus formas, la relación que puede ser acotada en un tú y yo. En México, tanto en la vida pública como en la vida privada, se desenvuelve un entramado de relaciones interindividuales, personales, que explica la inadecuación palpable entre instituciones y la realidad política. Pero también lo más erróneo es pensar que esto es un mero individualismo. Dirá Jorge Portilla, los pueblos como Inglaterra o Estados Unidos manifiestan su carácter individualista en el peso que le confieren a sus instituciones, mientras que Europa, por su parte, su individualismo la ha llevado a una hipertrofia de la colectividad. Pero en el caso mexicano, no es individualista en ninguno de estos términos, mucho menos colectivista, como ya se ha explicado. El mexicano se aleja de estos dos polos y busca una comunidad auténtica, pero la busca en la relación viva y verdadera del hombre con el hombre, de un yo que puede estrechar la mano y saludar a un tú, de quien a su vez espera una respuesta, puesto que este eco no lo encuentra en un horizonte trascendental. Pero también, y aquí es la tercera parte del análisis, es en esta realidad humana tan fundamental donde el mexicano encuentra su único alojamiento comunitario. La comunidad, tal como la vive el mexicano, es un encuentro con lo que Heidegger llama el hecho fundamental de la vida humana. Finalmente, cierra Jorge Portilla, nuestro destino como nación se juega en la capacidad que tendremos para construir una comunidad donde todo él pueda ser un tú, y ellos y vosotros,
una comunidad viva y auténtica, con la presencia de un entramado de relaciones francas. Bueno, sería todo de mi parte. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. José. Muchísimas gracias a ti, Daniel. Les recuerdo a los asistentes que pueden apuntar sus preguntas en el chat o expresarlas al final de estas tres ponencias. Seguiremos con la participación de José Ramón Orrantia. Hago una breve presentación de José Ramón. Él es licenciado en Filosofía por la UAM, es maestro en Humanidades, en Filosofía Política de la UAM, es doctor en Filosofía por la UNAM, realizó una estancia de investigación en la Universidad de Barcelona, actualmente realiza una estancia postdoctoral en el programa universitario de bioética, en donde hace una investigación sobre la inadecuación de la narrativa de la posverdad para abordar el problema de los grupos antivacunas. Sus investigaciones tratan principalmente el tema de las condiciones formales y materiales necesarias para poder ejercer adecuadamente la práctica democrática, por lo que se ha centrado en temas como redistribución, multiculturalismo y diálogo intercultural, opresión y dominación estructurales, crítica a las pretensiones de neutralidad valorativa del liberalismo, pedagogía contrahegemónica e ideología y creación de ciudadanía, pluralismo y justicia epistémicos. Desde el 2014 es profesor de la asignatura Ciencia y Sociedad en la Facultad de Química de la UNAM y también ha impartido clases en el posgrado de Filosofía de la Ciencia de la UNAM, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia desde el 2016, en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en la Universidad de Anáhuac, y en esta ocasión nos va a presentar una ponencia, o como él ha llamado, una reelaboración, un performance sobre Jorge Portilla, una lectura desmadrosa de la fenomenología del relajo. Adelante, José Ramón. Muchas gracias. Estoy muy contento de poder estar aquí compartiendo esto con ustedes. Y pues bueno, la verdad es que me siento un poco deshonesto con ustedes porque pues me estoy dando todos los créditos y la verdad es que tengo que decir que esta lectura la desarrollé con un amigo, amigo muy querido, y pues yo justamente para no darme todos los créditos les voy a dejar con este amigo para que él haga esta lectura, ¿no? Entonces pues déjenme llamarlo, ¿no? Güey, ándale. No, güey, te dije que no quería acá. Ya ahora le vas, anímate. Sale acá, pero me debes unas chelas, ¿eh? Va. Bueno, pues estamos aquí, pues vamos a leer esta lectura desmadrosa de la fenomenología del relajo. Y pues pues esto lo hicimos el doctor Orrantia y yo, pues ahí con unas frías en la banqueta, estuvimos platicando, él me platicaba de la fenomenología y pues ahí nos la echábamos. Y pues bueno, ustedes ven al doctor Orrantia así muy serio y toda la cosa, lo ven acá muy fifí, pues porque ya tiene su becota, ¿verdad? Pero pues en realidad es bien desmadroso. Y pues bueno, hicimos esta lectura y pues nos salió bien peladota. Entonces pues tuvimos que hacer una lectura descafeinada y deslactosada, y esa es la que vamos a leer hoy, pero bueno, pues ahí, si alguien quiere la versión maciza, pues nada más le dice ahí al doctor Orrantia que ahí está su mail, y pues ahí se los manda, ¿no? Y pues bueno, aquí lo que tenemos es justamente, pues que hicimos la lectura de este texto, ¿no? La fenomenología del relajo de Jorge Portilla, pues ahí tenemos estos personajes, y toda la cosa, y pues a pesar de que les estamos presentando la versión deslactosada y descafeinada, pues la verdad, la neta, es que necesitamos decirles que pues se quedaron algunas cositas, ¿no? Entonces, pues de una vez les decimos, hay parental advisory, porque la verdad es que sí se quedaron algunas palabrotas y pues bueno, espero que no les moleste y pues ya están advertidos, ¿no? Bueno, pues la verdad, déjenme comenzar con esto. Déjenme nada más hacer algo. Listo. Bueno, pues déjenme decirles que pues, sí ando un poco sacado de onda, ¿no? Porque pues mi jefa me corrió de la casa, que porque no me tomo nada en serio, que yo ando en el puro relajo, pues, y que todavía se me ocurre decirle, ¿cuál relajo, jefa? Ni que estuviéramos en los 40, se dice desmadre, y que se enchila, porque que le estoy diciendo vieja, ¿no? Y pues me dijo que no quería ni verme, y pues por eso ando yo en este coloquio para hablarles del desmadre. No, no es coto, en serio vengo a hablarles del desmadre. ¿Y por qué?
pues ¿por qué no, no? Luego en estos coloquios habla de cada cosa que a nadie le importa, pero desmadre echamos todos, y más los mexicanos. Somos, como dice Alex Lora, la raza más chida, pura raza desmadrosa. Y eso suena a toda madre así nomás, pero luego mi jefe igual, y sí tiene razón, y en el puro desmadre todo nos vale, y entre risas y caguamas, pues nos la pasamos haciendo puras jaladas, la verdad, ¿no? Yo luego sí me pongo acá con los cuates, cuando ya todos andamos bien pedos y medio jetones, acá a platicar de estas cosas, de que sí nos pasamos de lanza, que luego nos gastamos 2,000 pesos en caguamas para seguir el desmadre, pues como dice el Chicken Little. Y me dicen, ay, el filósofo de las banquetas, los muy perros. Pero pues de qué filosofar, sino de estas cosas que hacemos todos los días, de la calle y del metro y del cumbión loco y del desmadre, porque eso está ahí. Pero luego ni nos damos cuenta, ni nos fijamos. Y eso que está ahí enfrente es neto. Y no lo que sale en esas películas de charros o los de ahora del Derbez y el migrante rechambitas en Los Ángeles. Eso no me identifica. Y pues yo no tengo idea de qué somos los mexicanos, pero sí veo qué hacemos. Y lo que hacemos es echar desmadre. Y pues eso ya dice algo que no. La cosa aquí pues, es saber qué dice. Y lo primero que dice es lo que dice mi jefa, que en el desmadre no tomamos nada en serio. Nos burlamos de todo, y todos nos miramos de la risa, pero eso no es lo importante. Lo importante es que todo nos vale. No nos comprometemos con nada, ni llevamos nada a cabo. Nada merece nuestra atención y cuando estamos en una situación seria, pues buscamos mejor algo de qué burlarnos. Pues como yo le hice a mi jefa. Y esa es la bronca, que cuando echamos desmadre no le entramos a nada que no se desmadre. Luego los vecinos reclaman y uno se echa un pedo y les hace caras. Pues te vale, ¿no? Y uno se siente bien fregón porque los cuates también andan diciendo palabrotas y haciendo jaladas. Y entonces no importa más que el desmadre siga y vale madre lo que la gente nos reclama. Sí, porque el desmadre echa con la banda. Pero por eso yo cuando los cuates se jetean en las pachangas, yo me pongo a filosofar, caguama en mano por el barrio cantando canciones de amor. Pero cuando alguien empieza a echar desmadre, como que dan ganas de seguirle, porque todo se vuelve ligero y todo nos vale. Lo que importa es que sigue el desmadre. La neta, no se puede echar desmadre solo. El desmadre se hace en bola, y cuando la banda empieza a echar desmadre, hay dónde echar desmadre, y ahí estamos todos, nomás jodiendo por ganas de joder. Y es que qué bonito se siente que a todos juntos nos valga madres algo. Y qué bonito se siente ver la cara de compungido de los que uno está jodiendo. Un buen escándalo para callarle la bocota al vecino que amenaza con llamarle a los cerdos si seguimos de pinches marihuanos, como dice mi Charlie Montana. Más ruido, más desmadre, trépale a la música, una rechifla al prefecto y unas buenas mentadas para que no se oiga lo que nos exigen. No es adrede, no es que nos suene mala onda. Tampoco es que a uno le tuercen la mano para entrarle, pero el desmadre se contagia, así chingón. Y es que el desmadre no es mala leche. Uno se burla, abuelita de Batman, pero no en mal plan. Se trata de joder, pero no de joder a alguien. Si alguien se pasa de lanza, la banda le dice, ya, güey, cálmate, estamos chupando tranquilos. ¿No les ha pasado que una madriza arruina el desmadre? Es que no manches, le dan la madre al ambiente, porque le tienes que entrar a los trancazos y si no te lo tomas en serio, pues te la parten. Por eso se saca a los malacopos del desmadre, porque ellos quieren ofender, se sienten muy fregones, se andan nomás buscando bronca, porque creen que se comen la lumbre a puños. Pero el desmadroso es buen pedo, es buena compañía para pasar el rato, es alivianado, no se clava, vive el momento sin fijón. Y pues sí, los mexicanos somos bien desmadrosos, y no apagamos el infierno a pedos, pero sí apagamos la llama eterna con una lluvia dorada en el Mundial de Francia. Chale, pues si esos somos los mexicanos, chale. Mi cuate el Peperami, le decimos así porque está bien chupado y todo corrioso. Luego nos echamos unas caguamas banqueteras después de la cáscara. Les decía que mi cuate el Peperami dice que los mexicanos tenemos muy buen sentido del humor y sabemos reírnos de las cosas. Y pues sí, la neta que luego pasan cosas bien gachas y como que con la risa no sabe tan amargo el trago. Che, Peperami, tú sí me agarras la onda. Y de ahí nos seguimos con los albures en serio, en serio. Puro desmadro sano, dice el Peperami. En él, aquí es puro ingenio, una alboreada sabrosa para ver quién es más fregón. Y sí, nos meamos de la risa un rato, pero en el desmadre es otro rollo. Sí tiene razón el Peperami, de que cuando nos reímos de las cosas se ven diferentes. Ya no la siente uno tan pesada. Pero no siempre nos reímos echando desmadre. Como cuando el todas las puedo, un güey bien castroso que se las daba de muy salsa, andaba friegue y friegue con que los jodidos son jodidos porque quieren, que él sabía cómo salir de pobre y que el que no salía era por flojo. Y entonces que el Mosco, un carnal que es así una madrecita, pero que cómo friega, que le dice, ¿y ya se lo explicaste a tu jefe? No manches, el todas las puedo casi se echa a chillar. Nadie se rió, pero a todos nos dio risa.
Nos miramos con esa sonrisa irónica en los ojos. Ah, güey, te hinche mosco, se la aplicó bien chido. Pero eso no era desmadre, era otra cosa. La neta es que a todos nos enchila la pobreza, pero por eso no andamos con jaladas de fórmulas de pensamiento de rico y pensamiento de pobre. Nel, la cosa es más dura. Y tal vez ninguno de nosotros lo había pensado bien hasta que el mosco le dijo lo que le dijo al todas las puedo. Como que se nos vino encima como un balde de agua helada. Y de la risa nos quedamos todos pensando. Luego me fui con el mosco por unas frías. Nos pusimos a platicar en la banqueta bien serios, bien sacados de onda. Pero estuvo chido, porque hay cosas que nos importan en la vida diaria. Un perro atropellado en la calle en estado de descomposición, un niño en avanzado estado de ebriedad, que nos hacen preguntarnos, ¿qué va a ser de él, Dios? Sentimos que dejamos, que debemos hacer algo y a veces hacemos y sentimos que nos hacemos justos o buenos solo por esta vez. Hasta que hay otro perro, otro morro con su mona. Pero cuando echamos desmadre, no tomamos nada en serio. No le damos valor a nada, todo nos vale y todo lo tomamos a broma. No te claves, carnal, no pasa nada, ¿no? Pues es que en el desmadre hacemos algo más que dar una risotada. No solo el humor, es más como si quisiéramos que todo lo valioso valga madres, porque así ya no duele, ya no jala, y entonces ya no hay nada que hacer más que echar desmadre. Pero tampoco hay que ser apretados, porque entonces apretamos tanto el asterisco que nos llenamos la cabeza con nuestras propias flatulencias y así vamos creyéndonos la gran cosa cuando solo tenemos la cabeza llena de aire. Ah, el humor es chido, porque un buen chiste libera tanto como tronarse un gas, pero eso no quiere decir que hay que hacerse encima. Como quien dice, podemos reírnos de las cosas sin que por eso nos valga madres. Recuerdo que un día mi tío Jesús nos contaba en una reunión familiar de que había visto en las noticias que un niño se había caído en la trajinera, de una trajinera en Xochimilco, perdón. El chamaco no sabía nadar y se estaba ahogando. De pronto, un hombre se aventó y rescató al niño, dejándolo sano y salvo en la trajinera más cercana. Todos admiraban al hombre. En los noticiarios tomaban este suceso como ejemplo del deber moral que todos tenemos ante los que sufren. Remarcaban el espíritu de sacrificio de este sujeto que, sin importar que vestía traje Gucci y zapatos Dolce Gabbana, que quedaron completamente arruinados, ponía la vida del niño como prioridad. La reportera consiguió acercarse al sujeto que intentaba arreglar un poco su traje y le preguntó si quería decir algo. El hombre movió la cabeza afirmativamente y dijo al micrófono: ¿Quién fue el hijo de la fregada que me empujó? ¿Cómo nos seguimos con ese chiste de mi tío? Neta, neta, nos habíamos creído la historia. Mi jefa estuvo repitiendo por más de 15 minutos como para desinflar el chiste poco a poco. ¿Quién fue el hijo de la fregada que me empujó? Te pasas, Jesucito. Pero no era desmadre, porque si un niño se está ahogando, pues te avientas sin darle vueltas, ya luego ves qué onda. Y aunque la historia era inventada, sí nos caló grueso. Y por eso no es desmadre. Tal vez un buen chiste libera como un gastronado porque cuando las cosas están muy de la fregada, nos deja verlas como de lejitos. Así ya le echamos coco y tal vez hasta se vuelven menos pesadas, pero no menos serias. Pero mi jefita tiene razón. En el desmadre, mandamos toda la... Sí, sí. Cuando andamos de desmadrosos, vemos las cosas diferentes, como ligeras, pero porque nos las quitamos de encima. Como que el desmadroso quiere estar en ceros antes de llenar el tanque, no attachments. Quien le quiere entrar al desmadre ya sabe que hay que aguantar. Y que si alguien se pone serio, una trompetilla. Y si otro se ofende, uy, no se la acaba. El desmadre se echa en bola y en desorden, de ceros y no más porque sí. Al revés del dicho, todos actúan revueltos pero no juntos. Porque el desmadre se echa con la banda pero sin planes. El desmadre, nada tiene valor, todo vale madre. Nada cala y al que le cale, pues que se aguante. Pero cuando nada cala, cuando nada importa, no importa tampoco a dónde jalar. Y si es neta que el mexicano tiene un carácter desmadroso, entonces, ¿para dónde jalamos los mexicanos? Gracias, bandita. José Ramón o Rex, ya no sé cómo llamarte, muchísimas gracias por la presentación. Vamos a continuar la mesa antes de pasar ya a la discusión con los asistentes. La participación de César Arturo Martínez Hernández. Él es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras. Sus líneas de investigación son la filosofía mexicana, filosofía de la cultura, filosofía de la educación. Él ha participado en varios coloquios de la facultad. He tenido el gusto de estar con él en los coloquios que organiza cada semestre el doctor Luis Patiño, que más tarde nos estará acompañando.
También ha participado con ponencias dentro de la Asociación Ateneo Nacional de la Juventud y colabora en la creación de programas para la tutoría de bachillerato. César Arturo nos va a presentar un trabajo titulado La responsabilidad de los filósofos mexicanos, el estudio de lo mexicano. Muchísimas gracias, César Arturo. Hola, buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí otra vez. Mi ponencia va un poco enfocada en relación al trabajo de los filósofos, cuál debería, entre comillas, ser nuestro trabajo, y voy a seguir un poco la línea de Samuel Ramos y de Leopoldo Sea. Y comienzo. Aunque el título parezca pretencioso o parezca que se enuncia una obligación en la que los filósofos mexicanos se dediquen exclusivamente al estudio de lo mexicano, no es así. Se tratará de explicar en qué medida el filósofo mexicano no debe distraer su mirada del contexto donde se desarrolla. Esto quiere decir que se tratará de una explicación y una invitación o exhortación sobre la labor y el sentido de responsabilidad que debería tener un filósofo o filósofa mexicanos, teniendo en cuenta que, a pesar de que es otra etapa histórica del país, hay ciertas similitudes, sobre todo con la segunda mitad del siglo pasado, lo que significa que podemos encontrar polémicas y crisis dentro de la vida actual que son menester de la filosofía de lo mexicano. Es por ello que habrá que tener ciertas consideraciones para observar cómo la historia de la filosofía en México, la historia del país y la conciencia sobre a qué está, entre comillas, obligado un filósofo más allá de la transmisión de su conocimiento. Para tener un poco más claro y no hacer un estudio exhaustivo sobre el tema, tomaremos en cuenta el periodo posterior a la Revolución Mexicana, en donde se desarrolló con más claridad el estudio del mexicano, es decir, a mediados del siglo XX, en donde se comenzaba a tener una madurez necesaria para ser consciente ya no de la posibilidad del mexicano, sino del desarrollo de la vida mexicana, así como su proceso de realización, que no de sustancialización. Ahora bien, debemos prestar atención a ciertas consideraciones sobre cómo se ha entendido la filosofía y su relación con los seres humanos y su historia misma. Es decir, en qué medida es posible entender a la filosofía como parte del hacer mundo del ser humano. En ese sentido, si tenemos presente que la filosofía puede abarcar diferentes ideas, doctrinas, caracteres y sistemas de pensamiento, podemos darnos cuenta de que se trata de algo que está estrechamente relacionado con el ser humano y su historia, lo cual implicará, dentro de su labor, tomar y reformar algunas de las preguntas que han apremiado a un contexto o a una circunstancia. Cito a Samuel Ramos. Esto quiere decir que el pensamiento filosófico no es ajeno a las circunstancias cambiantes de la vida histórica en la cual tiene hundidas sus raíces. Cierro cita. El quehacer de la filosofía se verá cuestionado incluso por el mismo filósofo. Es decir, que así como las circunstancias van cambiando, se dará cuenta de que ese quehacer cambiará, quizá no de manera radical, pero tendrá que adaptar las preguntas y posibles respuestas dadas hasta ahora para tener las herramientas posibles y poder corresponder a lo que le sucede. Lo anterior nos hace caer en cuenta de que, si abro cita de Leopoldo Sea, cada generación se encuentra con la necesidad de resolver una serie de problemas que no se planteaban las generaciones anteriores. Lo que sucede es que cada hombre, al modificar su circunstancia, hace de sus modificaciones problemas para los demás hombres. Cierro cita. Entonces, para el caso mexicano, ¿cuál será la labor y responsabilidad del filósofo en un contexto determinado? ¿Tendrá que hacer una y exclusiva filosofía para su contexto? Para intentar dar algunas respuestas, tomemos en cuenta que, primeramente, un filósofo, dice Samuel Ramos, forma parte de la sociedad y que esa sociedad le plantea ciertas exigencias. Esas exigencias van desde la enseñanza de su conocimiento hasta la de su interacción dentro de la sociedad para dar respuestas y reflexionar sobre las crisis que pueda enfrentar una sociedad. Para este caso particular, dentro de la sociedad mexicana, se ha visto que la filosofía del siglo XIX y del siglo XX tuvo una participación importante para dar reflexiones y medios para llevar a cabo la acción de un filósofo en relación a lo social, lo político, lo educativo e incluso lo religioso. Como filósofos tendremos que reflexionar y conocer postulados que vieron luz y causaron polémica durante el siglo pasado, principalmente, ya que es en donde se comenzaban a gestar las bases de la formación del ser humano mexicano y por ende de una nueva sociedad.
Tomando en cuenta lo dicho por SEA, en tanto que se generan problemas generación tras generación, tendríamos que observar qué filosofía, qué técnicas, qué sistemas, qué polémicas, qué preguntas y qué posibilidades se han dado, ya que sería erróneo caer en un dogmatismo, en un encierro que tenga como resultado solo la preocupación por abstracciones o por filosofías que sirvan para un solo sector de la sociedad. Otro de los errores que se deben evitar son el de creer que hay una sola y auténtica filosofía y una auténtica y sola forma de dar posibilidades, soluciones a dichos problemas. Esto quiere decir que no se tendrá que encasillar en un solo tipo de filosofía, en un solo autor o en nuestra filosofía, entre comillas, propia, para tener una única respuesta, ya que se estarían dejando de lado algunas bases de nuestra propia filosofía, es decir, de la filosofía mexicana. También sería erróneo querer dar respuestas desde lo ajeno para traerlo sin razón a nuestro contexto, o como una comparación o una imitación exacerbada desde otras vidas. En vez de ello, se tendrá que valorar cuáles de los sistemas, filosofías, experiencias y preguntas sirven como una base problemática para una reflexión contemporánea y al mismo tiempo tratar de observar que si bien no toda la filosofía se preocupa de manera práctica por lo social o por tomar su lugar en las calles, como lo menciona Jorge Portilla en su Fenomenología del Relajo, sí se tiene la herencia histórica de diferentes filosofías eh, de una historia de la filosofía. Un ejemplo de esto pueden ser las preocupaciones de la filosofía griega, que se cuestionaba no solo con Sócrates por su contexto y sus problemas, que eran palpables y prácticos dentro de su sociedad, y que sirvieron para la formación de diversos sistemas políticos, sociales e incluso filosóficos. Otro ejemplo es la filosofía de Ortega y Gasset, del cual algunos de nuestros filósofos tomaron el ejemplo de cuestionarse por sus circunstancias, como en el caso de Ortega y Gasset, que era el contexto español. Su influencia se puede ver en filósofos como Samuel Ramos, Leopoldo Sea, Emilio Uranga, entre otros. Otro caso, y el quizá más conocido, es el de la influencia del existencialismo francés dentro del grupo hiperión, sobre todo el de Sartre y de Merleau-Ponty. Filosofía que se cuestionaba por lo social y lo correspondiente al ser, así como por el desarrollo humano. Como se dijo más arriba, la filosofía se verá cuestionada por el filósofo y tendría que dar una definición plausible de la misma según sus necesidades. Sin embargo, en el caso de la filosofía mexicana, se ha visto la polémica sobre sobre si se trata de una recopilación aplicada a México de las influencias filosóficas mencionadas, así como de la filosofía alemana, o de un intento incluso de una filosofía que se queda en la recepción de cosas ya dichas sin ser cuestionadas. Pero como se ha visto dentro de su estudio, hay reflexión y herencia aún más antigua, lo cual no debería quitarle el mérito de ser una filosofía válida. Pero quienes dudan de de que si la filosofía mexicana es merecedora de espacios en instituciones educativas o que no tenga ninguna significación, que no tenga significación alguna para ser estudiada, no toman en cuenta que sus propias vertientes filosóficas son deudoras de problemas descritos y cuestionados en épocas anteriores, en contextos distintos y que responden a ciertas necesidades que parecerían aún más cerradas o exclusivas que la propia filosofía mexicana, que es la que se cuestiona por y por los mexicanos. Aunque no lo parezca, cumplen con cierta responsabilidad como filósofos. Sin embargo, no notan que sus cuestionamientos pueden ser herencias dentro de la filosofía mexicana dedicada a la mente, a la lógica, a la epistemología, entre otras ramas, ya que es algo que les apremia en un contexto determinado, lo que significaría, cito a Leopoldo Sea, que las mejores soluciones las encontrará ahí donde las circunstancias son más parecidas, en donde resultan los paralelismos históricos, la simpatía por ciertas épocas. El hombre necesita de las experiencias de los demás, pero también necesita adaptar estas a las nuevas circunstancias. Cierro cita. Lo que deberíamos hacer, en vez de preguntarnos por la validez de la filosofía mexicana, es cuestionarnos si nuestra filosofía es, como se espera del filósofo, una filosofía responsable, en tanto que, al no tratarse de una fotografía de la filosofía europea, tengamos que poner en en nuestras mentes y manos tanto el conocimiento de la filosofía universal como nuestra propia situación. Es decir, que para cuestionar no la validez, sino la responsabilidad de nuestra filosofía, es menester conocer a los grandes pensadores europeos, occidentales, así como a los nuestros,
y hacer que nuestra filosofía se encargue de lo propio, ya con diferentes herramientas. En este sentido, quizá algunos de los ejemplos de responsabilidad filosófica son Alfonso Reyes, quien parecería haber adaptado el pensamiento clásico con la circunstancia de América Latina. El del grupo Hiperión, que como ya se dijo, ha hecho mano del existencialismo francés, ya no solo para el estudio ya no para el estudio de lo francés, sino como una herramienta que cubría las necesidades de la época de nuestro país y las necesidades que ellos observaron. Otro ejemplo es el de Samuel Ramos, que entre sus influencias está, como ya dije, Ortega y Gasset. Seguido de esto y como parte de ser filósofos que hacen una filosofía responsable, como segundo lugar tendremos que observar las necesidades que tiene la sociedad nacional. Así como dijimos y se ha visto que a lo largo de finales del siglo XIX y del siglo XX se buscaban las bases para la construcción e invención del mexicano, tendríamos que, dentro de nuestro contexto, conocer cuáles son las crisis que nos apremian y si es que aún estamos en ese proceso de construcción, ya que aunque parece que no, el país tiene una madurez suficiente para cuestionar sus problemas. Repito, por más que pareciera que dentro de la esfera social y política retornemos a la división de dos bandos políticos o sociales, hay las demasiadas problemáticas sociales, culturales, educativas, etcétera, en donde podemos desarrollar diferentes planteamientos, incluso los avances que se han tenido y que tienen dentro de la sociedad. Un ejemplo de ello sería el de retomar la filosofía hecha por mujeres, ya que pocas veces se retoma su papel dentro de la filosofía y se queda solo con el alcance de sus novelas o sus polémicas personales. Para poder llevar a cabo esto es necesario darle espacio a la historia, ya no solo de la filosofía, sino a la del país, ya que el mexicano, parte del humano, es un ente histórico, lo que significa que dentro de su convivencia con otros ha gestado suficientes espacios para que su reflexión continúe hasta nuestros días, lo cual nos hace ver que contamos con una gran ventaja en nuestros días, como lo pueden ser las redes sociales y los medios electrónicos, en donde se puede dar difusión al trabajo de compañeros y compañeras filósofas, la difusión de eventos de filosofía, la creación e invitación de cursos que permitan un espacio a la reflexión, ya no solo desde una visión céntrica del país, sino que se amplía a más lugares, la creación de programas o grupos donde se puedan discutir diferentes temas de filosofía en general, ya sea a manera de podcast o de grupos mediante aplicación en los celulares. Con lo anterior, podemos ver un gran ejemplo de que a pesar de observar problemas similares a los del pasado y que tenemos que rastrear un poco la raíz de esos problemas, podemos encontrar soluciones, ya no solo filosóficas, que es nuestra labor, sino tecnológicas. El problema con ello, con los avances tecnológicos, es quizá que nos podemos encontrar con un poco de falta de contacto humano, es decir, una falta de comunidad y una falta de unión que permita observar cómo la filosofía cumple con el cometido, ya no solo de formar parte de instituciones educativas, sino de organizaciones o asociaciones civiles o de entusiastas que sacan a la filosofía a la calle. Para concluir, creo que algo que debemos tener presente, más allá de la herencia filosófica o de ciertos postulados de nuestros filósofos, aquí pueden agregar el nombre que se les ocurra, es la de preocuparnos y ocuparnos de lo que sucede a nuestro alrededor, no solo en una esfera política, sino en la educativa, la social y sumarle a estas las necesidades y preocupaciones de cada carácter del filósofo y necesidades de la época. Para ello es necesario conocer, hasta cierto punto, qué se hace a nivel filosófico para que así se pueda comentar, contraargumentar y hacer crítica. Esto quiere decir ya no solo conocer lo que acontece en el país a nivel social, sino a nivel filosófico, ya que si tratamos de hacer una filosofía responsable y hacer de nosotros filósofos responsables, no basta con tener presente a los clásicos de la filosofía universal, sino también a los clásicos de nuestra filosofía, así como a las de nuestros contemporáneos. Encontrar un método que se acorde a nuestras inquietudes también es parte de nuestra responsabilidad, ya que de nada serviría para una sociedad en construcción e interesados en analizarla, quedarnos dentro de las instituciones o de las bibliotecas formulando abstracciones. Si bien, aunque muchas veces es necesaria una licencia en filosofía y se atraviesen de varias dificultades para obtenerla, no debemos quitar el dedo del renglón de lo que nos interesa o acontece, ya que de quedarnos esperando o formulando en un solipsismo,
prácticamente considero, estaríamos cayendo en el error de la repetición de teorías o de tesis y de despreocupaciones, lo cual significaría quedarnos en algo ya hecho y nos perderíamos en las actuales necesidades del país. Otro punto a considerar es el de darle el espacio a quienes no lo han tenido, siempre y cuando tengan herramientas y conciencia suficiente para crear algo nuevo, ya que como espíritus creadores, como lo llamaría Vasconcelos, tenemos la capacidad de formular, pensar y recrear nuestra realidad. En esto. Muchísimas gracias, César Arturo. Esta fue la tercera ponencia de esta mesa, con lo cual podemos abrir espacio para intervenciones. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario para alguno de nuestros tres ponentes o para los tres ponentes que tocaron temas que colindan. Lo pueden escribir a través del chat, pueden levantar la mano si gustan y los escuchamos. Sí, Fanny, adelante. Bueno, Fanny o Guillermo, que están los dos. Ahí está el micrófono apagado. Hola, qué gusto escuchar las tres conferencias, las tres me gustaron muchísimo. Y bueno, pues inevitablemente, pues me llama mucho la atención la ponencia de José Ramón Orrantía, que pues es algo muy diferente, ¿no? Muy, muy interesante, me gustó mucho, la verdad, ¿no? Cómo trata de ponerse en ese personaje, ¿no? De alguien que está repensando las ideas de Portilla en un lenguaje de hoy, ¿no? Y entonces yo quería hacer una como pregunta terminológica, ¿no? O sea, para Orrantía, pero en general para los demás, ¿no? Sobre la relación entre el concepto de relajo y el concepto de desmadre. ¿Okay? Yo creo que en la ponencia de Orrantía se asume que relajo y desmadre son lo mismo, ¿no? Creo, ¿no? Es decir, que lo que dice Portilla para el relajo, lo podemos decir hoy para el desmadre, ¿no? Pero yo quisiera que pusiéramos en consideración si hay algunas diferencias semánticas, ¿no? De matiz. Yo no sé qué tanto se usaba el concepto de desmadre en los años 40, ¿no? Ahí tendríamos que hacer una investigación como de genealogía lingüística, ¿no? Sobre este concepto de desmadre. Pero la sospecha que tengo es que quizá el desmadre es una realidad diferente, aunque muy parecida a la del relajo, ¿no? Esta sería una pregunta interesante. Yo muchas veces también cuando en clases he expuesto a Portilla, he tenido la tentación de decir que está hablando del desmadre, ¿no? He tenido esa tentación, yo creo que todos la tenemos, es muy fuerte, porque el concepto de desmadre curiosamente nos resulta más cercano a nosotros ahora generacionalmente que el de relajo, ¿no? Aunque quizá, por ejemplo, pensamos que son los niños los que echan relajo, ¿no? O sea, y los adultos echan desmadre, ¿no? Yo imagino o trato de pensar a niños diciendo, vamos a echar relajo, ¿no? Pero un adulto ya seguramente diría, vamos a echar desmadre, ¿no? Entonces, quizá aquí este matiz, ¿no? Podría indicar que el desmadre es un poco más crudo, ¿no?
o quizá un poquito, o quizá un poco más violento que el relajo, ¿no? O que el relajo es un poco más inocente que, que el desmadre, ¿no? El desmadre, en cambio, es algo un poco más, más de adultos, ¿no? Más, por ejemplo, de albur, ¿no? De albures, ¿no? Los niños no echan relajo así con albures, ¿no? Pero sí el desmadre incluye el albur, como decía José Ramón, ¿no? Ahora, yo creo que Portilla, cuando en los ejemplos que da de relajo, sí, por supuesto piensa en adultos, son todos adultos, ¿no? Son, ¿no? En el cine, en fin, etcétera, ¿no? Que de repente se apaga la luz y la gente, ¿no? Viene esta suspensión temporal de los valores. Pero creo que sería interesante hacerse la pregunta, ¿no? De si relajo y desmadre son lo mismo. De todos modos, quizá, o sea, el concepto de relajo en Portilla se ha convertido en un término técnico, filosófico, ¿no? O sea, es como Dasein, ¿no? La palabra Dasein en alemán tiene un significado cotidiano y relajo también tiene un significado cotidiano. Sin embargo, ya en Portilla o a partir de Portilla hay un concepto de relajo que es estrictamente técnico. O sea, es el concepto técnico de la filosofía de Portilla para hablar de una cosa en particular, ¿no? Entonces, de alguna manera, este uso que hace José Ramón del concepto de desmadre, ¿no? Que no es el concepto de Portilla, es una especie como de retorno a lo que se decía también en la primera sesión, a un concepto como casi preontológico, preteórico del mismo fenómeno, y eso por eso me pareció interesante, y en ese sentido es revitalizador y llama a reflexiones de otro tipo, a reflexiones contemporáneas, ya no simplemente a repetir lo que dijo Portilla en ese término que ya se puede ver como un término técnico, sino también ahora como una continuación o una más bien como recreación de una reflexión como la de Portilla hoy en día, pero con otro concepto, ¿no? Y simplemente aquí lo único ya que con esto acabo es subrayar esta diferencia entre las dos palabras que creo que tiene da para mucho, para muchas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hurtado. José Ramón, no sé si quieras comentar algo al respecto. Bueno, sí, yo estoy pensando en esta palabra de desmadre y justamente me pareció muy interesante porque, pues bueno, uno la ve, por ejemplo, ahora con todo lo que ha pasado, por ejemplo, con esta cuestión de que si la libertad de expresión o no para insultar a de repente determinados grupos, por ejemplo, ¿no? Y pues todos estamos, por ejemplo, en ahora que está saliendo mucho esta cuestión de que si estás en un grupo donde están mandando las fotos pornográficas o que si están hablando de todo este tipo de cosas, que les reclames o que te salgas, una cosa por el estilo. Y yo lo he hecho. Y la respuesta es, cálmate, güey, ese es madre. O sea, no, como que el valor que uno podría poner justamente en este reclamo de, oye, pues, ¿sabes qué? Se anula. O sea, ni siquiera uno tiene la chance, la oportunidad de hacer el reclamo. No es que el reclamo esté equivocado, ni siquiera. No hay la oportunidad de hacerlo porque se anula en el momento en que se dice desmadre. No te dicen, no, ¿sabes qué? Es que estás interpretando mal las cosas. No es eso. No hay posibilidad de hacerlo simplemente porque es desmadre. Entonces se pone entre paréntesis el valor, se descarta el valor. En ese sentido es en el que yo lo estoy viendo de manera similar. Y pues nosotros lo podemos ver justamente con todas estas cuestiones que han salido en la tele últimamente, la libertad de expresión de los comediantes principalmente, ¿no? Que en nombre de la libertad de expresión, pues, como están echando desmadre o como están echando relajo o lo que sea, pues entonces se permite insultar a determinados grupos, o sea, creo que por ahí va esta cosa que yo estoy queriendo retomar, más que nada, por eso, ¿no? Bueno, eso y nada más, una cosa más iba a comentar. No, creo que, bueno, lo del albur.
Que bueno, aquí, pues ahí sí podría haber una diferencia, porque justamente cuando nosotros estamos albureando, estamos echando desmadre, y ahí parece que en Portilla hay una aclaración de que el relajo no necesariamente se da cuando uno está tratando de superar en ingenio al otro, porque ahí no hay este espíritu, esta como cuestión comunitaria, esta cuestión que se da en el relajo, donde el relajo se da en bola, sino que aquí sí es una cuestión de ingenio, de uno con el otro, de quererse poner uno sobre el otro a través del albur. Ahí sí podría haber una diferencia, ¿no? Tal vez. Pero de ahí en fuera, ese es en el sentido en el que lo estoy retomando. Pero bueno, sí, efectivamente, yo creo que sería muy interesante ver hasta qué punto sí, y hasta qué punto no, y hasta qué punto sí se retoma, y hasta qué punto pues, tendríamos que reinterpretarlo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Oye, gracias, José Ramón. Y justo, fíjate que mi comentario iba sobre eso, ¿no? Este desplazamiento semántico entre relajo, desmadre, que seguro los psicoanalistas también tendrían mucho que decirnos sobre el desmadre. Pero sí, es un análisis lo que hace Portilla del relajo, pero también es una condena moral del relajo. Eso es importante añadirlo. Está pensando en este esquema ceremonioso, ¿no? Sus ejemplos son de obras teatrales o en el cine, este tipo de cosas, o cuando hay una persona que encarna el valor y están asistentes, ¿no? Y se niega, ¿no? La compleción de este valor, pero también menciona el ejemplo de la fiesta, que incluso en una fiesta se puede negar el valor, ¿no? Entonces es bastante complejo y rico el análisis de Portilla. Voy a leer dos comentarios aquí en el chat y después escuchamos a Raúl. Comenta Susana de la Peña. Agradezco la oportunidad que nos dan a través de este medio de poder escucharlos y una felicitación a los tres ponentes. Cada uno con su tema me parecieron muy interesantes, pero sobre todo la participación de César Arturo me ha hecho reflexionar sobre la responsabilidad que tiene el filósofo hoy en día de gran trascendencia. PC, bueno, está conectado como PC, no sé si nos quiera compartir su nombre, comenta. Hay personas adultas que todavía ven el relajo algo normal para este tiempo, ya que se han desarrollado dentro de él. José Ramón es un presente incierto, ya que personas toman el relajo o desmadre de forma liberal. Raúl, te cedemos la palabra y después César Arturo, Daniel, José Ramón, si quieren añadir algo, tienen el micrófono. Raúl, tienes apagado el micrófono. Muchas gracias, Manuel. Pues bueno, felicidades a todos por sus ponencias, por sus trabajos. Y creo que lo que nos acaban de leer nos invita de alguna manera a reflexionar nuestra época, que nada más por dar una referencia, de 1989 para acá, el mundo es otra cosa. O sea, 88, 89 es una, a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial, es otra cosa totalmente. Y pues bueno, traer a cuentas una vez más. Y en este sentido, bueno, uno de los temas centrales que me ha parecido a mí la fenomenología del relajo y del Hiperión en general es la cuestión de la comunidad. ¿Cómo hacer comunidad? ¿Cuáles son nuestros impedimentos? ¿Cuáles son nuestras problemáticas? Etcétera, etcétera. ¿O cuáles eran sus problemáticas a mediados de siglo? Hay dos preguntas y que implica a los tres. La expresión de desmadre, que ya señala por allí algunas diferencias, algunas aproximaciones o alguna continuación, pero también tiene dentro de sus referentes el asunto de la madre, y que tiene que ver, bueno, yo lo relaciono de manera inmediata con este pasaje del laberinto de la soledad, de chingar la madre, o sea, desmadrar la cosa, desmadrar el asunto. O sea, la connotación con respecto a una cuestión efectivamente de género. Entonces, hay aquí una pregunta ya para reflexionar
hasta dónde el desmadre, a diferencia de lo que plantea Portilla, hace comunidad, ¿no? O sea, recordemos un poco que la fenomenología del relajo, también Portilla nos ofrece una gama desde la ironía, el choteo, el relajo y los distintos sentidos, y también la parte contraria. Un poco el ejemplo que ponías tú, José Ramón, cuando alguien manda o hace cosas y tú les dices, ya cálmate, ¿no? Es desmadre. De alguna manera, retomando a las expresiones que plantea Portilla, otra manera de decirte, ya no seas apretado, ¿no? No te pongas solemne, que es la otra parte también no del todo positiva en los términos de la comunidad, ¿no? El otro extremo. Entonces, la pregunta va un poco por allí. Son dos preguntas para los dos, ¿no? El asunto de la madre y, bueno, toda la gama que se ha desplegado, ¿no? Del Vale Madres, los Molotov ya de los 80s para acá, de los 88s para acá, ya cómo se universaliza, ¿no? Y todas las connotaciones también que tiene esto. Entonces, son dos preguntas concretamente. ¿El desmadre hace comunidad? O sea, ya estaríamos dándole un poco la vuelta a la hoja a las pretensiones de Portilla y la connotación con respecto a que vamos a hacer comunidad, valga la expresión, para que freguemos a nuestra madre, ¿no? O sea, y todo lo que implica o puede implicar esa expresión. Muchas gracias y felicidades una vez más. Pues ahí está un poco la pregunta y que, pues bueno, ya lo ponemos, como mencionaba por ahí Guillermo Hurtado, en nuestro contexto. Gracias. Gracias, Raúl. Daniel, ¿tú quieres comentar algo sobre esto que decía Raúl de la comunidad? Sí, no, pues creo que totalmente faltó hacer este salto, ¿no? Al análisis contemporáneo. Y digamos que en estricto sentido, bueno, creo yo, a partir del tema que yo expuse, creo que el desmadre no haría comunidad, porque precisamente sigue siendo otra respuesta cínica, otra respuesta, una afirmación que presupone esta falta de presencia, ¿no? De una comunidad, lo que dice Jorge Portilla, una comunidad auténtica, ¿no? De presencia real, de relaciones personales y de un horizonte trascendental, ¿no? Creo que el desmadre, como hoy lo entendemos, sigue presuponiendo esa sociedad desarticulada, ¿no? Sigue siendo, creo que se encuentra un poco con el cinismo, ¿no? No el cinismo de una manera altanera, de una manera, bueno, decimos valemadrista, ¿no? En el lenguaje coloquial, ¿no? O sea, no nos ocupamos de esa falta de cohesión social, la asumimos y sobre ello echamos desmadre, ¿no? Y precisamente sobre el tema de la madre, que ya Octavio Paz lo había expuesto, creo que es más bien al revés, creo que más bien no es situar el problema de la comunidad en el problema de la madre, sino el problema de la madre en el problema de la comunidad. Es decir, en qué sentido el análisis que había hecho Octavio Paz es también un análisis de la falta de comunidad, ¿no? El sentir la lejanía respecto de la madre también es lo que Jorge Portilla llama el no sentir la presencia de la comunidad, ¿no? Entonces, creo que, bueno, mis dos respuestas a eso irían por ahí. Y quien utiliza en algún momento la expresión también de madre o que lo que los hiperiones querían hacer era un regreso a lo fontanal, a lo materno, así lo dice, es justamente Emilio Uranga, ¿no? Entonces creo que ahí hay varios vasos comunicantes. ¿Pero decir algo al respecto? Sí, claro, José Ramón. Sí, bueno, lo que pasa es que también yo creo que no, que creo que es bastante explícito, según lo que recuerdo, Portilla en su texto sobre que no, que el problema del relajo, y bueno, en este caso el desmadre, es justamente que no se logra crear esa comunidad porque lo que se hace es suspender los valores, ¿no? Y una comunidad pues tendría que, digamos que, homogenizarse a través de este tipo de valores. Y a mí, y puse la imagen de la película de los Caifanes en la primera
diapositiva. Estaba medio mal hecha porque la tuve que hacer en una captura de pantalla de YouTube y salió medio mala, pero justamente cuando agarran los Caifanes y se ponen a ponerle ropa interior a la Diana Cazadora, ¿no? Que es justamente intervenir el monumento, y bueno, justamente el monumento es la representación de algún valor así de forma monumental. Pero fíjense qué diferencia sería la intervención del monumento gratuita que hacen los Caifanes simplemente por echar desmadre, simplemente por poner en duda, por poner entre paréntesis el valor, a lo que hace, por ejemplo, ahora los movimientos feministas cuando intervienen el monumento, justamente no para echar desmadre. Y también hay algo cómico y puede haber algo en ese sentido, pero justamente lo que aquí es diferente es que en el movimiento feminista la intervención del monumento es para crear comunidad y en los Caifanes es solo para echar desmadre, ¿no? Y creo que justamente esto nos lo podría dejar bastante claro. Digo, eso es por eso lo puse esta cosa, ¿no? Luego me voy a aventar algún textito de la fenomenología del relajo en la película de los Caifanes, pero bueno, ya eso será en otro momento, ¿no? Oye, está buenísimo eso, José Ramón. No sé si César Arturo quieras decir algo sobre el comentario que te pusieron en el chat, sobre lo que hemos comentado. Eh, bueno, sobre lo que está en el chat, pues qué bueno que logró mover algo. La verdad no lo esperaba. Entonces, y sobre lo del relajo y tal, me pone a pensar un poco, como lo comentó José Ramón, el tema de los comediantes, ¿no? De la comedia en México. Creo que es como un tema muy sensible últimamente, que es como, ay, es que si te burlas de tal, pues es feo, ¿no? Si haces esto es un comentario extraño, ¿no? Creo que un poco de la diferencia que hay entre la comedia que se hace en México o el humor que se tiene en México es distinta a cómo se tiene una concepción de comedia de humor en Estados Unidos, ¿no? Porque allá, por ejemplo, las comedias de stand-up o estas cosas ya tienen como muy normalizado tener una comedia muy negra en el sentido de que hacen chiste o hacen cierta burla de, no sé, del tema, como por ejemplo un tiroteo escolar, ¿no? Que es un tema como muy sensible en Estados Unidos. Sin embargo, ya tienen como la noción de que, pues es que es un chiste, ¿no? Y aquí apenas como que justo se está tratando de adaptar esta parte sin que se, no tratando de ofender, sino tratando de dejar en claro que es un chiste, ¿no? Que es comedia, siempre y cuando se sepa hacer, ¿no? Justo como no nada más en el caso de los Caifanes tirar de a gratis, en este caso un chiste o un comentario, a tener un contexto o saber qué hacer para decir, ah, bueno, este sí dio risa, ¿no? Si es para tener risa o si está dado como para una manera de una inclusión. En ese sentido, creo que me agradó mucho como el performance de José Ramón. Me pareció como una especie de stand-up ahí bastante chistoso que nos hace reflexionar sobre lo que es el mexicano y cómo se tiene una actualidad sobre ya sea relajo, sea desmadre, pero al final de cuentas como un carácter que hace falta aquí en México, no en el sentido de que quebremos nuestra forma ¿cómo decirlo?, de llevar nuestra vida, sino más bien de que normalizar esta parte de que es bueno reírse de ciertas cosas, ¿no? Por más feas que suenen, por más tristes que sean, no sé, me agradó bastante esa reflexión. Sería todo. Bueno, Jorge Portilla menciona a Cantinflas, ¿no? Como un ejemplo de tipo relajiento, ahí en su libro. Y a pesar de que es una condena moral del relajo, sí reivindica el humor y sobre todo la ironía como actitudes vinculantes, que critican sí un valor, pero que sí dan espacio para una nueva comunidad, ¿no? Vania tiene la mano levantada. Adelante, Vania. Hola, siguiendo este comentario de José Ramón, me gustaría profundizar un poquito más, uno, en la relación entre el albur y la masculinidad, y dos, eh, bueno, esa era una pregunta, no era siguiendo el comentario. Ahora, siguiendo el comentario es dos, eh, profundizar también un poco en esta idea de cómo los actos de desmadre son más fácilmente aceptados que esos mismos actos enfocados a la denuncia de una inconformidad social, pues concretamente hablando del feminismo, ¿no? De los movimientos feministas. Sería todo. Profundizar en las dos ideas un poquito.
Gracias, Vania. José Ramón, ¿quieres responder? Sí, bueno, creo que creo que esto que decía José Manuel es muy importante porque no se está condenando el humor, ¿no? En sí, creo que el humor es muy importante, incluso como fuente de denuncia social. Lo que hace Portilla es retomar a Sócrates cuando le dice se me fue el nombre de este otro sofista, que le dice, ah, bueno, pues como de aquí nadie sabe qué es la santidad, excepto no me acuerdo ahorita el nombre, pues que nos explique qué es la santidad, ¿no? Yo lo quise retomar un poco esta cuestión del ¿cómo se llama? De la ironía, con la anécdota esta del Mosco y el todas las puedo, y la pobreza, que justamente, pues como sabía, o sea, lo que quise decir es cómo el humor no necesariamente, con la ironía, no necesariamente cancela el valor, sino al contrario que puede hacerlo más evidente la necesidad de este valor en la ironía, no en el desmadre. En el desmadre sí como que cancela este valor, pero en la ironía al contrario, lo pone como relevante, lo pone como una cosa absolutamente necesaria. Entonces, justamente yo creo que ahí es donde tenemos que tener muy en cuenta que no es una condena del humor, sino justamente una condena, bueno, no sé si decir condena, pero una crítica del desmadre, en este sentido de que no nos permite tener esta dirección, como digo, para dónde jalamos, ¿no? Justamente no nos permite tener todo esto. Tampoco el humor en sí tampoco es necesariamente cancela como ironía, pero tampoco como humor necesariamente cancela los valores. Los cancela justamente cuando no se puede hacer ni siquiera de repente este reclamo, ¿no? O sea, todos hemos estado en una circunstancia donde hay algo que no nos parece y pues como es desmadre, mejor ni lo dices porque sabes que te toca la rechifla, porque sabes que te toca la de no seas apretado, justamente, ¿no? Etcétera. O sea, justamente allí. Pero entonces, pues sí es importante, pues por eso hacer esta distinción que hace muy claramente, y principalmente al final Portilla, entre lo que es el relajiento o el desmadroso en este caso, y el apretado, que es el que encarna el valor. No necesariamente tenemos que estar en ninguno de los dos extremos. Podemos ser irónicos, podemos tener buen sentido del humor, etcétera, sin que necesariamente tengamos que renunciar a a la valoración de algo, de la comunidad, de ciertas conductas, etcétera. Creo que es en ese sentido en el que lo podemos justamente aplicar. Y bueno, pues creo que ahí es donde pues, definitivamente tenemos que cuestionarnos en las albureadas. En las albureadas hay un montón de masculinidades pues, tóxicas, por así decirlo. Hay un montón de masculinidades tóxicas. Todos al menos que yo conozca, al menos en mi generación, le hemos entrado a la alboreada y hemos disfrutado los juegos de albures, es el juego de ingenio, pero finalmente creo que sí necesitamos hacer este tipo de eh, voy acá en el lugar común, de desconstrucciones de lenguaje, ¿no? Para ver justamente qué es lo que estamos haciendo cuando nos estamos albureando. Yo creo que sí necesitamos hacerlo, ¿no? Pero bueno, no sé si con eso me medio respondo la pregunta, son preguntas muy difíciles, pero espero haberme más o menos echado un poco de luz. Sí, muy bien, gracias. Es el Leutifrón, José Ramón, el que cita a Jorge Portilla y justamente pone esto, ¿no? A Sócrates como ejemplo de ironía, porque el irónico, a diferencia del relajiento, si el irónico sí se compromete con un valor, en el caso de Sócrates con el valor de la verdad, y es en aras de este compromiso que desvela como las falsas pretensiones de aquellos que creen que ostentan o que detentan la verdad. Ahora, Jorge Portilla, yo tengo la impresión, bueno, no impresión, lo hace explícitamente, ¿no? Jorge Portilla como Emilio Uranga, que cuando hacen estas descripciones fenomenológicas o análisis ontológico, justamente llevan la reflexión a un estrato en el que ya no están operando distinciones raciales o distinciones de género, ¿no? Yo creo que este análisis o esta descripción del albur, donde mejor la encontramos es en el texto ya mencionado de Octavio Paz, ¿no? El capítulo 4, Los hijos de la Malinche,
donde sí profundiza en esta dialéctica de lo abierto y de lo cerrado, que es la dialéctica que subyace al albur. Normalmente el albur es rajar, siempre hay una metáfora de penetración, de romper algo, ¿no? Ahí está, ¿no? En el capítulo 4 del Laberinto de la Soledad. Malub comenta, han abordado temas muy interesantes, felicidades para los 3 ponentes. Muchísimas gracias, Malub, por acompañarnos. ¿Alguien más tiene alguna duda, tiene algún comentario para nuestros ponentes? Yo tengo algunas dudas. Yo te quería comentar, Daniel, porque claro, cuando hablamos de Jorge Portilla, hablamos normalmente de la fenomenología del relajo, pero tú tocaste un texto bien interesante que es Comunidad, Grandeza y Miseria del Mexicano, que de hecho esto fue una conferencia. Esto fue una conferencia de octubre de 1949, en este ciclo de conferencias de qué es el mexicano. Es el auge de los hiperiones. Emilio Uranga, unos días antes, había dictado una conferencia sobre discreción y señorío, que de hecho Emilio Uranga, tú lo dijiste, está muy presente en este texto de Jorge Portilla. Lo curioso es de que este texto de Jorge Portilla, cuando lo citan, lo utilizan como para demostrar que en efecto que los hiperiones de alguna manera están haciendo la justificación filosófica de fenómenos como el presidencialismo. Sobre todo en este punto del texto en el que Jorge Portilla dice que la relación del mexicano con su comunidad es como una relación personal. La comunidad debe tener un rostro, debe tener una cara y un nombre reconocible, es decir, tiene que ser una relación casi fraterna con el presidente. Así se ha leído ese pasaje de Jorge Portilla. ¿Tú cómo lo ves? No, precisamente tal vez me faltó enfatizar eso, pero no lo leí de ningún modo así. Más bien al contrario, esa relación personal del tú y el yo que dice es un sustituto de la falta de la comunidad general, social, del horizonte común. Precisamente lo dice, falta esa trascendentalidad de los individuos, ¿no? Que acuerdan cosas entre ellos, o sea, los políticos, las camarillas, los actos de corrupción, los desvíos de recursos, ¿no? El amiguismo, todo eso son relaciones entre un tú y un yo, ¿no? Acordando algo, pero en última instancia desde el andamiaje conceptual de Portilla, llenando ese vacío de comunidad que tienen, ¿no? Yo no creo que sea algo inherente al mexicano, es decir, no creo que lo esté esencializando. Precisamente por eso cierra así el texto, ¿no? Diciendo que más bien la meta es dejar esos sustitutos y sí construir una comunidad seria, ¿no? Ahorita que se habló del relajo, sí construir una comunidad presente, ¿no? Con cierta objetividad, con cierta trascendentalidad, más allá de los individuos particulares, ¿no? Y en ese sentido, pues, por eso tampoco el relajo, el desmadre, constituyen comunidad, ¿no? Porque terminan siendo también otro sustituto de esa carencia, ¿no? Creo que el final, o sea, leer atentamente el final de esa conferencia aclara estos dos temas, ¿no? Uh-huh. Claro, gracias, Daniel. Juan Luis pone en los comentarios, no recuerdo quién dijo que era amigo de Aristóteles, pero responde, creo Sócrates dice, es amigo de la verdad. Es Aristóteles, ¿no? En la Ética Nicómaco, donde dice, soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, si no me equivoco. Y bueno, este texto da mucho de qué hablar, Daniel. Yo tengo muchas preguntas, pero también tengo preguntas para César Arturo. César Arturo, digamos que pone el dedo en la llaga y toca un término más bien que era fundamental para esta generación, que es el de responsabilidad. Responsabilidad y autenticidad y compromiso, que es algo que está en primer término, ¿no? Emilio Uranga llega a decir que la palabra responsabilidad es la palabra más querida de su generación. Y también está esta frase que tú la mencionabas, César Arturo, de que la filosofía tiene que echarse a la calle, ¿no?
tiene que ser una filosofía callejera, pero ¿cómo entender estas frases? O sea, queda claro con lo que expones que el filósofo tiene una función social, que el filósofo tiene que interpelar, perdón, al peatón, ¿no? Al ser humano de a pie. Pero, ¿cuál es exactamente la función social del filósofo? Es decir, ¿qué tienen que hacer los filósofos? Ah, ok. ¿Sí se escucha bien ahí? Sí. Sí. Ok. Creo que este tema de cómo sacar a la filosofía a la calle o hacer como una filosofía, digamos, callejera, lo veo más en el sentido justo como de que el filósofo puede mostrar justo estos temas como, por ejemplo, el del relajo, o el del relajiento, el del apretado y tal, como hacerse cargo de estas cosas que se ven día con día, ¿no? Como verlas en lo cotidiano, que cosas que vemos cuando había la oportunidad de salir un poco más a la calle, ¿no? De salir a, pues, ya sea a la escuela, a trabajo, a divertirse, ¿no? Como de hacer un poco ese análisis y después tratar de expresarlo eh, de algún modo, ¿no? A lo mejor ya no tanto en libros, sino como hacer justo este tipo de cosas, ¿no? De conferencias, o cursos así, no sé, abrirse un poco más al público. Recuerdo que no recuerdo si hace un año o un poco más, se hacían como presentaciones de libros en la biblioteca Vasconcelos, ¿no? Entonces ahí dejaban entrar como al público en general, ¿no? Creo que ese tipo de cosas es a lo que me refiero un poco, tal vez no de estar como a, Sócrates preguntándole a la gente que qué es la virtud o qué son estas cosas, ¿no? De estar interpelando a todo el mundo, a cada peatón, sino más bien, pues sí, es al ver, banalizar más lo que vemos día con día en nuestra sociedad, justo como lo que hacía Portilla o lo que llegó a hacer Ramos en el perfil, ¿no? Creo que va un poco más en ese sentido y el tema de responsabilidad, pues, o su responsabilidad social, tal vez comunicar eh, o analizar lo que sucede en ciertos sectores para que sea un poco más legible para la gente que no se dedica a la filosofía, ¿no? Justo como la gente que está un poco interesada, pero que no se ha metido, no sé, a estudiar, no sé, a lo mejor una licenciatura, una maestría en filosofía, pero que tiene como sus intereses en esa parte, ¿no? Me recordó un poco esto porque es una anécdota ahí, extraña que me pasó una vez que iba camino a CEU, iba de camino al metro y se sube un tipo al microbús y pues se me queda viendo y me dice que por cuestiones de música, ¿no? Me empezó a hablar y me dijo que ahí traía un libro de historia y que le gustaba mucho la filosofía y tal, ¿no? Como que me recuerda mucho a abrir esos espacios a gente interesada en eso, a pesar de que no sea meramente un hecho académico. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Gracias, César. Y comente Bodio Escalante, pero en efecto con los hiperiones la filosofía salió a la calle. Sí, o sea, todos los hiperiones publicaban en el periódico, no publicaban en el Nacional, más tarde en el Novedades, es decir, tenía una enorme difusión y la filosofía mexicana contaba con una enorme vitrina. Leopoldo Sea, Eduardo Nicol, Juan David García Vaca tenían incluso sus columnas, ¿no? En el Nacional, de Fernando Benítez. Y según las crónicas de la época, las conferencias de los hiperiones se llenaban si lograron este cometido de sacudir a las conciencias, ¿no? De generar interés publicitario, eh, con el riesgo, como lo mencionó alguna vez José Gauss, de caer en el vedetismo, ¿no? Es decir, el problema de la divulgación y el problema del rigor está como muy presente también en esta generación, y del compromiso, que es un problema así en México, pero que de hecho estaba en todo el mundo, ¿no? Y que lo había puesto Sartre en primer plano, el filósofo engagé, ¿no? El filósofo comprometido. Habíamos tenido una asamblea en la UNESCO en 1947, donde había sido uno de los enormes temas. Al final nadie se pudo poner de acuerdo de cuál era la responsabilidad del filósofo. Después iba a haber un tercer Congreso Interamericano de Filosofía en la Ciudad de México en febrero de 1950, donde también, ¿no? Es decir, el compromiso del filósofo, qué tiene que hacer el filósofo en la ciudad humana.
Hay que salir de las Torres de Marfil. Esta es una frase que cada tercer artículo la repetía Leopoldo Sea, ¿no? Hay que salir de las Torres de Marfil, hay que ser unos empedernidos mirones, no hay que comentar libros, sino hay que filosofar con la realidad enfrente, ¿no? Con los problemas que nos está dictando la realidad. No hay que recluirnos. Y esto viene muy a tono con lo que escribe Consuelo Llanas. ¿Podría él y la filósofa tener una función social, salir a la calle sin caer en un papel de intelectual e ilustre ante las masas? ¿Ahí ustedes qué opinan? ¿Alguien quiere opinar algo? Ah, Yo creo que definitivamente. Pero bueno, no sé si, César, si quieres, vas tú. bueno, sí, creo que puede salir a la calle sin caer en su papel intelectual de ilustre. Pues sí, creo que sí, ¿no? Al final de cuentas somos parte de, pues, de lo social. Ya que sea como, tenga como una, no quiero sonar que suene como extraño, pero que sea como una preparación en cuestión de la filosofía o estar más adentrado a este mundo, pues creo que no nos quita el hecho de pertenecer a las masas. De algún modo, lo que pase en la esfera política o social, de algún modo nos va a afectar. Entonces, creo que sí es bueno a veces quitarse un poco esa máscara de ser el ilustre. ¿Y tú qué dirías, José Ramón? ¿Es esto posible? La filosofía de suyo es esotérica, ¿no? Se necesita cierto rigor, se necesita cierto tecnicismo, como todas las disciplinas. No se puede poner al alcance de cualquiera sin desvirtuarla, por decirlo así. ¿Tú qué opinas? Eh, Estoy de acuerdo a medias. Digamos que una cosa es hacer filosofía, por así decirlo, como tal, como este proceso muy, no sé si decirle técnico, esotérico, etcétera, con el rigor conceptual y toda la cosa. Y otra cosa es filosofar, porque todos, yo creo, todos filosofamos, ¿no? Justamente, desde que estamos, haciéndonos las primeras preguntas de niños, etcétera, pues encontramos que estamos filosofando, si bien no estamos haciendo filosofía en este sentido esotérico y mucho menos, ¿no? Eso, yo soy gramsciano en ese sentido y justamente, pues, Gramsci bien lo decía, que todos somos filósofos, que todos tenemos una filosofía del sentido común, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque hay ahí explicaciones del mundo, porque hay ahí explicaciones acerca de los roles que juegan los intelectuales, que juegan etcétera, etcétera, etcétera. Y pues justamente ahí es donde entra el papel del intelectual, el intelectual orgánico, que no es el que dice AMLO, sino justamente otro tipo de intelectual que surge justamente de abajo y que lo que hace es intentar en este diálogo con estas sabidurías del sentido común, en este diálogo con las personas, con el pueblo, con los diferentes grupos, etcétera, pues tratar de dar un poco de congruencia o tratar de articular los diferentes temas que están surgiendo ahí de una manera que tengan sentido y que puedan establecerse como filosofías ya más estructuradas. Ese es el papel, me parece, un poco del intelectual, que no significa interpretar por el pueblo lo que quiere decir, sino justamente nada más tratar de darles este tipo de articulaciones. Pero pues sí, definitivamente, ¿no? Entonces, por eso yo lo vería en esa distinción entre hacer filosofía en un sentido técnico y filosofar como tal, ¿no? Y eso es, por ejemplo, nada más ya para decir pues, lo que se hace, por ejemplo, con esta cuestión de la filosofía con niños, ¿no? Que pues no le vamos a enseñar los términos técnicos acá de la filosofía a los niños, pero les enseñamos justamente a hacer este tipo de reflexiones y también a entrar en espíritu filosófico. Ya, nada más, perdón. Gracias, José Ramón. Daniel, tú habías levantado la mano. ¿Querías añadir algo? Sí, pues que cuando menos como los hiperiones estaban intentando hacer la filosofía sería completamente contraproducente, ¿no? Eso sería más bien la labor, pues, dirán los nichianos, ¿no? De un sacerdote más que de un filósofo, ¿no? Retomando como ellos lo retoman, ¿no? A Sócrates, pues más bien se trataba como de la manera, ¿no? El acto de filosofar, va a decir Nicole, ¿no? El camino en ese, no tanto importando a qué se llega, qué se asienta, como dirá también Jorge Portilla, ¿no? No tanto dando una imagen acabada de la existencia, sino más bien en el verbo mismo, ¿no? En el acto de filosofar y donde se requiere una comunidad necesariamente, ¿no? Entonces creo que pues la misma definición que se está manejando aquí de filosofía implica que la filosofía tiene que estar fuera, no solo en los ámbitos académicos, sino también fuera de, ¿no?
Sí, completamente. Ya desde la fenomenología, ¿no? Queda muy claro que se puede hacer filosofía de todo, desde una taza de café hasta lo mexicano, ¿no? Que no tiene que ser un ámbito cerrado y exclusivo. Alex Pérez, me parece que todavía has levantado la mano. No sé si quieras decir algo. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, antes de empezar, pues estuvieron increíbles las tres ponencias. Yo, pues les agradezco y estos espacios son importantísimos. Yo sí estoy fuera de la comunidad estudiantil de filosofía, pero creo que también muy inmiscuido, gracias, creo que por aquí está el doctor Raúl Trejo, que formó parte. Y yo podría ser un ejemplo de lo que la filosofía puede cambiar. Yo ahorita estoy estudiando Derecho, en algún momento estudié Ingeniería Civil, pero adentrándome un poco a estos espacios filosóficos, creo que la intervención en el individuo y su comunidad cambian la vida. O sea, por ejemplo, yo decidí estudiar Derecho a partir de todas estas formas de entender la filosofía, de mi papel en el mundo, y por qué no quería estudiar Ingeniería Civil. Esto es más o menos a partir de los comentarios que estoy escuchando ahora, y si la intervención de la filosofía tiene un papel en el mundo más allá de lo intelectual, yo creo que sí, cambia fácticamente la vida. Y sobre el tema, yo realmente, disculpen un poco de ruido, hay un poco de carritos por acá, pero me declaro aún no ser muy conocedor de Portilla y de la fenomenología de relajo. Ya había escuchado de ellas en comentarios, pero siendo muy de este lado de lo legal, del derecho, ¿cuál sería la opinión de los ponentes en la necesidad de, si bien la filosofía, intelectualizar estas relaciones de comunidad, le llamemos, cuál sería la responsabilidad también de, una vez haberlo intelectualizado, entender cuál es, si no viene el camino correcto, porque pareciera que no lo hay en una comunidad tan vasta y con muchas premisas y muchas variables, sí conductas que no permiten el buen desarrollo de una comunidad. Es decir, ya habían dicho hace poco que la realidad de Grupo Hiperión en su época es muy diferente a la actual, y creo que ese es uno de los factores que implica una evolución social. Es decir, sí debería haber un límite solo intelectual, sino de hecho, porque en mi contacto con ciertos individuos, yo alguna vez fui un ser muy desmadroso, pero llegué a ser ofensivo, llegué a crear dolor, no solo a mi contexto, puede ser que hasta a mi comunidad. Entonces, pareciera que hay una necesidad más allá de la reflexión, ¿no? Sino de cohesión a ciertas conductas. No sé si la filosofía y el hecho de filosofar ahorita de verdad me permita hacer este cuestionamiento, porque puede ser que también se niegue al momento de decir que todo es posible en el mundo. Pero ¿cuál sería la opinión de no sé quién de los tres ponentes sobre la necesidad no solo de reflexionar, sino de tratar de cambiar conductas a partir de la reflexión de lo que no es correcto, porque se sabe que hay emociones en juego, que hay individuos, que hay un colectivo, y que de repente, cuando se desacredita el feminismo por desmadre, dices, es que va más allá del desmadre, va a muertes, va a vidas, va a violencias. Entonces, hay una violencia de hecho más allá de la reflexiva sobre cuál es el papel del desmadre, ¿no? Pero esa sería más o menos mi intervención y mi pregunta, en lo que pude ahorita escuchar. Gracias. Muchas gracias, Alex. ¿Alguien quiere comentar algo de los ponentes? Esto que menciona Alex es bien importante, ¿no? Porque no solamente hacían filosofía, sino que tenían una vocación moral o incluso moralista, ¿no? Querían sacudir conciencias y transformar actitudes vitales. Y fueron muy criticados por eso también. ¿Alguien quiere añadir algo? Sí, si nadie se anima, yo me animo tantito. Y pues bueno, justamente creo que tú sabes, José Manuel, que yo no soy muy experto en filosofía de lo mexicano, de filosofía mexicana, que justo por eso estoy tomando este curso. Entonces, pues bueno, por eso mis referencias de repente van hacia otro lado, pero yo creo que justamente por eso para Gramsci, por ejemplo, había un proyecto pedagógico, no solo moral, sino pedagógico, ¿no? Digo que lo pedagógico es moral, pero podríamos ahí justamente, o sea, no moralino,
sino, o sea, que yo creo que sería la diferencia esencial, ¿no? Sí, definitivamente, yo creo que la filosofía podría tener un proyecto pedagógico, ¿no? Yo veo al humanismo, por ejemplo, una filosofía humanista como proyecto pedagógico, y eso es lo que nosotros podemos ver en diferentes autores, en Gramsci, lo podemos ver en Paulo Freire, por ejemplo, su proyecto pedagógico, que es súper interesante, y pues, definitivamente, creo que si no cambiamos, o sea, si no cambiamos, por ejemplo, pues, no tanto las conductas, sino las causas de las conductas, que sería un poco más las conciencias, por así decirlo, pues no podemos hacer nada, porque nosotros, tú que estudias derecho, si nosotros tenemos las mejores leyes, las leyes más perfectas del mundo, si no corresponden justamente con la manera en que pensamos esas leyes, pues entonces podemos tener todos los candados del mundo y siempre vamos a encontrar. Gracias, José Ramón. Hay aquí otro comentario para ti, César Arturo. Comenta Juan Luis. Entonces sería una inculturación de filosofía, supongo que una didaje hacia la juventud de ahora que viven en un mundo invadido por los medios de comunicación que se cierran en un mundo alterno. Pregunta Juan Luis. Sí, bueno, para como dar un poco de respuesta o un comentario a lo que dijo Alex, eh, creo que sí la filosofía tiene o debería tener un poco de este sentido de cambiar ciertas cosas, ¿no? De al menos hacernos reflexionar qué cosas pueden dañar a otros, a lo mejor ya no tanto a uno mismo, sino a los demás justo en este sentido de comunidad y demás, ¿no? Y pues sí tiene un cierto valor pedagógico. Yo no soy como muy partidario personalmente de que la filosofía nos muestre que todo es posible. Al contrario, creo que a veces nos puede mostrar como ciertos cortes, pero no por ello nos deja como de lado el hecho de sí hacer posibles ciertos cambios, ¿no? A lo mejor no todos, pero sí los necesarios. Y para responderle a Juan Luis, eh, no sé exactamente cómo qué contestar, pero creo que al menos creo que dentro de la responsabilidad del filósofo como educador, ya viéndolo aquí, yo lo veo ya más como educador en un sentido que va dirigido a la juventud, que es el hecho de por lo menos mostrarle cierto camino, ¿no? De decir, bueno, esto puedes reflexionar a partir de esto y ya, o sea, básicamente aquí la labor del filósofo la veo en ese sentido como una enseñanza de ciertas cosas que ya quedan en cuestión de la juventud, en cuestión de su labor, si las toman o no. O sea, ya no, ya creo que el filósofo hasta aquí tiene su labor de educador o en este caso, de dar una, pues sí, tutoría de decir, bueno, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, esto y lo otro, pero no tanto ya de ingerir, de más bien interferir en sus labores como tal de la juventud. Muchas gracias, César. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para nuestros ponentes? Todavía tenemos algunos minutos para una última participación. Yo les agradezco, yo de verdad les agradezco. Estuvieron muy buenas las tres ponencias. Creo que dan para muchos temas. Yo por ahí, Daniel, no me gustaría que nos fuéramos sin comentarte algo. Tú mencionabas algo muy relevante, que este texto de Jorge Portilla está escrito, y de hecho todos los que comentamos ahorita, en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Y que eso también puede explicar algunas de sus ideas, ¿no? Hay en algún momento del texto de Comunidad, Grandeza y Miseria del Mexicano, donde dice que repudiamos, así lo dice, repudiamos el colectivismo y repudiamos el individualismo. Debe haber una tercera vía, ¿no? Y esta tercera vía debe ser la comunidad auténtica, ¿no? Ahí evidentemente se está refiriendo por un lado a la URSS, por el otro lado a las instituciones liberales de Estados Unidos. Pero esta tercera vía, perdona que insiste en esta lectura política, para ti, ¿cuál
¿cuál sería, cuál es la propuesta de, no solamente ya moral, sino política, que se insinúa en estas páginas? ¿O no la hay, o nada más se queda en Híjole, insinuación? sí, es que creo que justamente se queda más bien como en una propuesta de construcción, ¿no? O sea, volviendo al tema, no creo que haya una propuesta de una forma ya acabada, sino más bien el señalar que hay que hacer una forma comunitaria seria, ¿no? Presente, ¿no? Porque cuando pone esta dicotomía entre el individualismo gringo y un otro comunitarismo, am, creo que esa tercera vía, de hecho, sí existe en México en aquel entonces, ¿no? Que es las relaciones, las comunidades individuales, ¿no? O sea, lo que se da en el soborno, en el chantaje, en el desmadre, todos estos, en el cinismo, ¿no? Todos estos institutos que nos hablan, ¿no? En este texto, creo que son esa tercera vía, pero tampoco es una vía deseable, porque en última instancia, no, o sea, a pesar de ser una comunidad, es una comunidad intersubjetiva, limitada, que no pone ese horizonte, ¿no? Entonces creo que hacia lo que apunta Portilla es hacia no hacer esta tercera vía interindividual, intersubjetiva, sino más bien construir una tercera vía que de verdad tenga esa presencia comunitaria. Muchas gracias, Daniel. Y también agradezco a todos los que nos acompañaron en esta primera mesa. De verdad que estuvo muy interesante. Yo les puse en el chat un enlace, es el enlace de un formulario. Si gustan recibir su constancia de asistencia, pueden ahí poner su nombre, su correo electrónico, para que al final de este coloquio les hagamos llegar una constancia de asistencia. También les puse en el chat un cartel de un curso sobre Juan Hernández Luna, que es uno de los filósofos mexicanos más notables y, por desgracia, uno de los más olvidados. Va a haber un curso completamente gratuito, solamente tienen que registrarse, que va a impartir también la asociación, y comenzamos el 26 de mayo, por si gustan. Ahí también les dejo el cartel, y continuaremos con este coloquio a las 4 de la tarde. En 2 horas, de 4 a 6, tendremos la segunda mesa dedicada a filósofas mexicanas o filósofas que tuvieron alguna estancia en México, como en el caso de María Zambrano. Hablaremos de Rosario Castellanos, Vera Yamuni, Carmen Rovira. Entonces están muy invitados a que se conecten a las 4 de la tarde. Y por mi parte eso sería todo. Que estén muy bien.